nos dimos cuenta que el otro atril se estaba torciendo por el peso, porque tengo la costumbre de hacer esto. Pero es un ejemplo de algo que quería decir. A veces las cosas se tuercen porque uno le pone el peso. Entonces, procuraré no ponerle el peso. En todos los sentidos. Mi peso. Que sea el peso de la palabra y no se tuerce. Estamos en Romanos capítulo 3. El hermano César en la última enseñanza llegó hasta el verso 20. De pronto, hoy tomo unos versículos, empezamos desde el 21, pero de pronto hoy voy a tomar muy ligeramente unos versículos antes. Y lo que decía el hermano Joseph ahorita, la palabra que sale de la boca del Señor realmente no vuelve vacía. Ella hace lo que el Señor dijo que debía hacer. Ahora, la palabra que sale de la boca del Señor no necesariamente es la Biblia. El mundo tiene la Biblia, conoce mucha gente la Biblia, se han repartido millones de Biblias, sobre todo en el mundo occidental, pero no se ve la obra de la palabra del Señor en muchos casos. En gran parte del mundo occidental no está la vida del Señor presente. La palabra que sale de la boca del Señor es cuando la Escritura viene en la voluntad de Él, revelada al corazón del hombre, porque la Escritura tiene un espíritu y una intención. Y es lo que a lo largo de la historia la mente religiosa no ha entendido. Estaba pensando en cómo tratar de ilustrar esto. Cuando el Señor hablaba, cuando Él vino a hablar la palabra del Padre, y Él dice claramente que Él vino a dar la enseñanza del Padre, pero pues yo no encuentro en la Escritura que Jesucristo cogiera a la gente y bueno, hoy vamos a estudiar el libro de Génesis y mañana vienen para el estudio del Éxodo y el jueves tenemos el estudio de Deuteronomio. Y es que esto no está mal, pero Él trató de dar esa palabra de una manera que la gente normal la entendiera. Entonces Él hablaba de los lirios del campo, de las aves de los cielos, de las cosas que ellos tenían a la mano, porque eso recuerda a la gente cuando Él salía al campo y veía el lirio, se acordaba de las palabras que el Señor le había dicho. Y cuando el campesino salía a sus labores, se acuerda que un hombre salió a sembrar y parte de la semilla cambió en buena tierra y la otra en mala tierra. Y se acordaba de esas cosas porque la palabra de Dios tiene una intención que se hace vida y que tiene que hacerse vida y ser viva. Y pensando yo en un ejemplo para ilustrar esta parte que nos toca de Romanos 21, estaba leyendo ayer, casualmente, estoy suscrito a varios medios de comunicación, leía un artículo de un medio de comunicación sobre una cosa muy curiosa. En el año 2018 acá en Colombia hicieron una cosa, plantearon algunos funcionarios públicos, unos congresistas acompañados de otras personas, una cosa que ellos llamaron la ley anticorrupción, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces eso modificaba algunas cosas de la Constitución porque todas las normas que nos rigen están basadas por la Constitución, entonces para que haya cambios, eso no es tan sencillo. Eso garantiza en cierto sentido la democracia que tenemos. Entonces, para que hubieran cambios en las normas y en la Constitución, pues tenían que hacer una cosa que pasaba por plebiscito. El plebiscito es una cosa en que la gente vota si aprueba o no. Y eso perdió. Y eso planteaba básicamente algo de que era que por leyes iban a tratar de frenar la corrupción bajo ciertas medidas. Entonces que los funcionarios tuvieran mayores penas y, bueno, contemplaba muchas cosas. No quiero entrar en política, simplemente quiero que entiendan el ejemplo. Y hubo unos promotores, unas personas que estaban promoviendo esa ley anticorrupción para que no hubiera más corrupción en Colombia y se acabara la corrupción y de alguna medida a través de la ley trataran de frenar la corrupción en Colombia.
Y es curioso, muchos de estos personajes, voy a nombrar algunos que decía el artículo. Y ahorita digo a qué viene todo esto. No estamos acá ejemplificando ningún partido político ni ninguna corriente política porque nosotros sabemos por la escritura que el hombre es corrupto por naturaleza y que el gobierno del hombre es corrupto. O sea, de la corriente política que sea. Uno de los promotores grandes de esta ley anticorrupción fue una señora que llamó Sandra Ortiz, que estaba promoviendo una ley para que no hubiera más corrupción. Sandra Ortiz fue nombrada en este gobierno la consejera para las regiones y está implicada en un caso de corrupción donde se robaron más de 700.000 millones que tenían destinados a La Guajira para comprar congresistas y aprobar reformas del gobierno. La señora que estaba promoviendo la ley anticorrupción. No acaba ahí. Otro señor que estaba promoviendo esa consulta es un señor que se llamó Iván Name, que lo hemos escuchado últimamente, de pronto los que ven noticias, está implicado en el mismo caso. Otro señor que estaba en la consulta es un señor que se llama Carlos Ramón González, que está implicado en el mismo caso, que también él firmó unos documentos para ordenar el reparto de 70.000 millones de pesos para comprar funcionarios públicos de todo lo que se robaron, que tenían destinado. Ahorita está prófugo. Lo están buscando, no saben dónde está el señor. Otra persona implicada otra persona que promovía esta consulta anticorrupción fue el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que este gobierno lo nombró embajador de Palestina, sin embargo tiene procesos penales y disciplinarios, porque parece que por ahí hay 10.000 millones embolatados porque el hombre los adjudicó sin la licitación. La licitación es que convocan un poco de gente y ellos tienen que aprobar si cumplen los requisitos para contratar con el Estado, y este señor aprobó eso sin esos requisitos. Y no es el único caso en el que está investigado. Tenemos otra persona que estuvo promoviendo esto, se llama el señor David Racero. Está investigado por explotación laboral. El hombre tenía por allá unos fruver y parece que a los empleados les pagaba el día una miseria y les exigía más horas de las que la ley exige y los ponía a hacer más funciones de las que ellos debían hacer. Y este personaje también en este gobierno estaba promoviendo la reforma laboral. Y otra persona que promovió esto fue el señor Armando Benetti, que tiene una cantidad de investigaciones en su contra por tráfico de influencias. Eso es común de todos los políticos. Lo curioso es que esta gente estaba promoviendo una consulta anticorrupción. Y esto es lo que expone Pablo. Pueden inventar todas las leyes que quieran, humanas, y aún la ley divina, porque el problema no es la ley. Estos personajes estaban tratando de pronto en su buena intención, yo no puedo juzgar el corazón, nosotros juzgamos los hechos, que son claros, pero el corazón y la intención del corazón solo Dios la puede juzgar. Yo no sé por qué una persona hace lo que hace, eso solo lo sabe Dios. Por eso nosotros no podemos juzgar el corazón de una persona. A veces por los hechos juzgamos el corazón de una persona y por un hecho pensamos que esa persona ya es mala. Y a veces esa persona tiene una cantidad de razones por las cuales cometió algo, pero de pronto esa persona no es tan mala como otra persona que de pronto actúa mejor, pero si tuviera más posibilidades actuaría mucho peor. Entonces nosotros podemos juzgar los hechos, es un justo juicio y debemos juzgarlos. Pero no podemos juzgar el corazón. Yo no sé el corazón ni la mente de estas personas, pero es curioso que ellos son los que están promoviendo una consulta anticorrupción. Y mire que cuando tienen la oportunidad y los recursos, caen en unos casos de corrupción que parece que, si esto es comprobado, es el caso de corrupción por lo menos financieramente más grande que ha tenido el país en toda su historia. Es la condición humana. Pablo en el versículo 21 de Romanos 3 dice:
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces Pablo dice que hay algo aparte de la ley. Y es algo que la mente religiosa no entiende. La ley no es un fin en sí misma. Dios no le dio la ley al pueblo con el único objetivo de que el pueblo cumpliera esa ley. ¿Porque esa ley es mala? No. Esa ley es perfecta. Muestra el carácter de Dios y muestra los requisitos de Dios. Eso es lo que Dios exige y Dios no cambia. Dios exige que cumplamos esa ley. Y Él no cambia en eso. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Si usted llega y se compra de pronto las mejores zapatillas de atletismo que hayan en el mundo o en Colombia, y se las pone, no por eso usted va a poder correr una maratón. Porque usted no tiene la capacidad si nunca entrena. Y eso es lo que pasa con la ley. La ley es justa, santa, perfecta, muestra el carácter de Dios. El problema somos nosotros, que somos incompetentes. Dios puso esa medida y ese estándar que ninguno puede cumplir. No tiene la capacidad. Entonces el problema no es la legislación. Los hombres hacen acuerdos y normas y leyes que no está mal. Dios los puso a hacer eso. La Escritura lo habla. Nosotros no podemos ir en contra del poder cívico que Dios pone. Pero eso es insuficiente para garantizar que no haya corrupción, que no haya asesinatos, que no haya maldad, porque el problema somos nosotros. Tenemos un problema en el corazón. Entonces la ley viene a ser como un camino que nos muestra algo mejor. Pablo lo define como un tutor. Vamos a ir al libro de Gálatas. El capítulo 3 y el versículo 24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el ayo, ¿qué es? Es una ayuda. Este término que él utiliza era un término que definía, los griegos mandaban a sus hijos a que los filósofos los educaran, y el ayo era la persona que llevaba al niño y lo dejaba allá con el filósofo. Él llevaba ahí. El Pablo lo escribe más adelante en Gálatas 4. Dice, Gálatas 4 desde el 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces el ayo llevaba al niño allá, a donde el filósofo, y el filósofo entrenaba al niño por un tiempo. Eso era por un tiempo. No era algo permanente. Tenía un propósito. Dios no le puso la ley al pueblo para que el pueblo se contentara con tratar de cumplir la ley. Le puso la ley para mostrar su incompetencia. Y eso suena terrible. Entonces Dios me muestra que soy incompetente. Pero eso es lo más maravilloso. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo lo define. Entonces la ley es un tutor, un ayo que nos lleva a Cristo. Pero eso funciona para el corazón que está buscando la verdad. El corazón que realmente está buscando la verdad se da cuenta que no puede cumplir la ley. Es insuficiente. Pero nuestro obcecado corazón religioso se contenta con cumplir unos pocos mandamientos y coger a los demás y querer aplicarles lo que yo no puedo cumplir. Una clara señal del corazón religioso es que está tratando de aplicarle a los demás lo que él no vive.
primero tiene que ir para mí. Trato de pensar en el mensaje y trato de pensar en la palabra del Señor, no solamente de cómo la puedo aplicar, sino de qué quiere decir y qué quiso decir Pablo. ¿Y qué querría decir Pablo si lo escribiera hoy en día? ¿Cuál era la intención? Y eso solo se puede hacer si usted conoce al que inspiró a Pablo. Y ahí es donde queda un poco corto los institutos de teología. Porque aunque enseñen buena doctrina, que hay muy buena doctrina, son insuficientes. Porque el único que puede revelarle a usted la verdad en el corazón es el Espíritu Santo. Porque Él es el que le muestra la intención con la cual se escribió el texto. Entonces volvamos a Romanos 3. Dice que la ley, aparte dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios fue testificada por la ley. Y dice que esa parte de la ley, o sea que esa ley tenía una intención de mostrarme algo. Había algo ahí cifrado. Había un mensaje que no era para todo el mundo, o era para todo el mundo, pero no todo el mundo logró ver. Estaba mostrando algo, y si usted se pone a analizar la ley, nosotros hemos hecho acá parte del ejercicio con el tabernáculo, que es parte de la ley. Todo hablaba de Cristo. Y los judíos tuvieron el tabernáculo de Moisés muchos años y seguían haciendo los ritos de la ley. Y en un momento llegó un hombre inspirado por Dios y le dio por sacar el arca y meterla en una tienda, sin ritos. Ya no había sacrificio de animales, era sacrificio de alabanza. Le dio por poner músicos 24 horas, 7 días a la semana. Entraron hasta gentiles, no había ningún mueble. Los sacerdotes, los levitas podían presentarse delante del arca, cosa que no podía hacer en el tabernáculo de Moisés. Y eso parecería una locura. Y este hombre fue el rey David. Y cuando tienen el primer concilio en Jerusalén, ellos están tratando de establecer si los gentiles tienen que cumplir la ley o no tienen que cumplir la ley. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice: lo que está pasando ahora es lo que habló el profeta Amós, que él iba a levantar el tabernáculo caído de David. Él no prometió restaurar el tabernáculo de Moisés, que tenía todas las leyes, preceptos, muebles, pasos, todo eso, sino el tabernáculo de David, que era una simple tienda sin liturgia, sin pasos, con un acceso libre a todos. Ese es el sacerdocio que nosotros tenemos. Esa es la obra que hizo Cristo. Y David lo entendió desde mucho antes. Y él tuvo la fe y la certeza de que él tenía acceso, no por sus obras, lo testificó. Y nosotros decimos: ¿cómo funciona esto si Jesucristo murió muchos años después? Porque nosotros tenemos un concepto del tiempo que no es el concepto del tiempo de Dios. La palabra dice que nosotros gustamos de los dones del siglo venidero. El reino de Cristo está en medio de nosotros. Y si creemos por fe, nosotros podemos ser parte ya de ese reino. Y para eso es la iglesia, para preparar a las personas para el reino de Dios. No es para formar un poco de gente para que la gente venga a reuniones cada semana y se porten como cristianos. Claro que eso se debe hacer, pero el propósito de la iglesia es que Cristo se forme en cada vida y que llegue a la madurez. Y si usted pone a analizar la ley, los profetas y toda la historia del pueblo de Israel, y todo lo que hablaron los profetas y la ley, todo habla de Jesucristo. Fue testificado por la ley de los profetas. Y estos hombres que se dedicaban a enseñar la ley al pueblo,
que la Escritura dice que eran los intérpretes de la ley, cuando se presentó el cumplimiento de la ley no lo conocieron. Y eso debería hablarnos mucho. Porque ellos trataron de entender la ley con su mente, con su razonamiento. Y no les importó caminar con el dador de la ley. Y no les importó tener comunión con el dador de la ley. Dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. El 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice que algunos pecaron, sino que todos pecaron. Y nosotros vimos que en el capítulo 1 y 2 Pablo muestra que no hay mucha diferencia entre el pecador empedernido que fue entregado a sus deseos y el hombre que cree que vive una vida religiosa y correcta delante de Dios. No hay mucha diferencia. Tal vez hay un poco de diferencia en esto. El pecado trae consecuencias. Y obviamente en su vida no es lo mismo si usted vive una vida perdida, entregada a sus pecados, que una vida tratando de poner su vida en orden bajo la ley de Dios. No es igual en consecuencias de su pecado. Pero delante de Dios no hay mucha diferencia porque el requerimiento de Él es tan alto que ambos están muy abajo. Y esto pues nos suena muy terrible porque no alcanzamos. Pero es maravilloso. Al no haber nadie digno o capaz, hay posibilidad para todos. ¿Cómo funciona esto? Yo estoy haciendo un ejemplo, una celebración, una fiesta. Y quiero que todos participen de esa fiesta. Pero hay gente que tiene más capacidad económica que otra. Entonces, si yo pongo una boleta a 1.000.000 de pesos, porque es una fiesta muy buena, pues hay gente que no va a poder pagar 1.000.000 de pesos. Hay gente que es muy fácil pagar 1.000.000 de pesos, puede hasta invitar a otros. Eso hace que sea excluya a algunas personas. Entonces lo que tengo que hacer es poner un requerimiento que nadie pueda cumplir. Y asumir yo el precio. Yo cubro todo, el de la fiesta, el costo, e invito al que quiera venir. Lo único que le pido es que no venga con ese vestido que tiene, porque es una fiesta muy elegante. Y a la entrada le voy a dejar el vestido que usted tiene que traer. Lo único que usted tiene que hacer es acercarse y cambiarse su vestido y entrar. ¿La fiesta es gratis? No. Tuvo un precio. Pero yo lo asumo. Trato de poner ese ejemplo. Eso fue lo que hizo el Señor. Él pagó el precio. Y es gratis para nosotros. Pero eso no quiere decir que no cuesta. Estamos en una generación que habla de todo gratis, tenemos derecho a la salud gratis, a la educación gratis. Pero cuando usted habla de gratis y en la mente de la persona que es gratis, usted piensa que es gratis y que yo tengo derecho por el hecho de nacer, tengo derecho a eso. Pero si usted se pone a analizar, todo tiene un precio. Cuando usted va al médico, el hospital, tienen que pagar los aseadores, los médicos, la luz, el oxígeno,
el agua, el gas, la persona que está allá trapeando, las enfermeras. Eso tiene un costo, tiene un valor. Y ese valor no sale por arte de magia. Y si a usted lo atienden gratis, no quiere decir que eso sea gratis y que eso no valga. Eso quiere decir que alguien más pagó ese precio. Que a través del dinero de la gente que contribuye con impuestos, eso que usted está teniendo, ese servicio, alguien más lo pagó. Pero no es gratis. Usted tiene el beneficio gratis. Porque hay un buen sistema de gobierno que ha sabido administrar las cosas para que usted tenga un buen servicio gratis. Pero si usted entiende el valor de eso, usted lo valora. Porque eso cuesta. Y como se le mete a la gente en estas ideologías que eso es gratis, no lo valoran y por eso en cualquier manifestación van y rompen las estaciones, los hospitales, los negocios, porque piensan que tienen derecho y que eso es gratis. Y que eso por arte de magia se repone. Pero eso está pagando a alguien. Y es lo mismo. La salvación es gratis para usted y es gratis para mí. Pero no porque no costara. Costó la vida del Hijo de Dios. Él tuvo que ser azotado injustamente. Porque Él no tenía ninguna deuda. La deuda la teníamos usted y yo. Y fue puesto en una cruz. Y fue asesinado. Y le costó todo al Hijo de Dios. Pero usted puede acceder gratis a eso. A esos beneficios. De estar reconciliados otra vez con Dios. Entonces no hay diferencia para Dios. Si Él deja una ley que sea pronto muy alta, pero que alguna persona pudiera cumplir, sería injusto. Porque muchas personas no la van a poder cumplir. Ninguna ley, ni de los hombres, ni aun la ley de Dios puede traer justicia por eso. Pongamos un ejemplo que he puesto varias veces, no sé si acá, pero el ejemplo de las ciudades de refugio. Cuando alguien asesinaba a alguien, en algunas ocasiones por la ley era permitido, porque a veces usted venía y le hacían un daño tan grande que usted podía cobrar venganza, o porque venían a usted a hacerle daño, o porque venían a dañar su propiedad y usted mataba en defensa propia. Pero de pronto nadie se dio cuenta de ese hecho. Usted tenía una posibilidad de salvación, tenía que salir corriendo y llegar a una ciudad de refugio. El Señor establecía ciudades de refugio. Y si usted llegaba a esa ciudad de refugio, ahí dentro de la ciudad de refugio no le podían hacer nada hasta que su caso se juzgara. Y los ancianos evaluaban si usted era culpable o era inocente, y si era culpable lo sacaban. Y si usted mató a otro hombre, usted moría por el asesinato de ese hombre. Pero si fue en defensa propia o cualquier cosa que era una excepción de la ley, usted estaba libre. Suena justa y es justa. Pero esta misma ley justa se le da a hombres con capacidades diferentes. Entonces supongamos el caso de que dos hombres cometieron el mismo hecho. Vinieron a atacar su propiedad. En defensa propia asesinaron al que venía a atacar a su familia, a su propiedad, a su casa. Uno es una persona muy atlética, delgada, joven. El otro es una persona con sobrepeso, nunca ha hecho ejercicio en su vida y ya es una persona mayor. Tienen que salir corriendo a la ciudad de refugio. Aunque la ley es justa, son dos hombres con capacidades diferentes. Y tiene más posibilidades de salvarse el joven. Por eso la ley no puede establecer justicia, porque no somos hombres con capacidades diferentes. Y como hay gente que puede ser tan disciplinada para ciertas cosas, hay gente que no. Entonces Dios pone el estándar muy alto para que nadie pueda alcanzarlo, para poder tener misericordia de todos.
En Romanos 11, ahí mismo en Romanos 11:32, él lo dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos están en desobediencia y Pablo se ha encargado de mostrarlo. El impío pecador que está alejado de la ley de Dios y el hombre que trata de vivir bajo la ley y tiene una norma moral. Están en desobediencia. Y eso lo hace maravilloso porque lo hace al acceso de cualquier persona que crea que hubo alguien que sí cumplió la condición. Y Pablo remata diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces es la justicia de Dios por Jesucristo, de la cual nos apropiamos por la fe. Versículo 24, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vuelve a tocar lo mismo. ¿Qué era la redención? La redención es un término griego que hace referencia a la compra de alguien que es esclavo. Una persona es esclava de otra porque en esa época existía la esclavitud. Existe la esclavitud hoy en día todavía. En muchos países todavía hay esclavitud. Y hay tráfico de personas todavía. Y existe una esclavitud espiritual. Hay hombres que llevan cautivos a otros hombres y los hacen esclavos de ellos mismos y no sujetos a Cristo. Entonces el Señor hace esa referencia a que ese esclavo lo compra para dejarlo en libertad. Ese era el término de la redención. El que se lo está comprando es el que paga el precio, porque el esclavo es incapaz de hacerlo. Y él utiliza esa palabra por primera vez cuando saca a los hijos de Israel, preparan la Pascua y les dice que cojan la sangre del cordero y la pongan en el dintel de su casa. Y el ángel iba a pasar y donde él veía la sangre, él pasaba de largo. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Matar el cordero y poner la sangre. Eso era una señal externa. Y bajo el antiguo pacto todo es externo. Toda la ley es externa. Eran cosas que el hombre hacía. Bajo el nuevo pacto el Señor lo establece con el vino, que entra. Porque en el nuevo pacto todo es interno, es una obra del corazón. Que transforma el corazón para ponernos al día con Dios. Pero es la misma idea. Entonces, ¿qué quería decir esa redención? Que usted también era culpable de muerte igual que el que no tenía la sangre. Pero cuando tenía la sangre sobre la puerta mostraba que alguien más pagó ese precio, que ya alguien murió, que ese corderito murió. Entonces ya fue pagado el precio. Alguien merece morir, todos merecen morir. Y si algún egipcio, lo dice ahí claramente, si hubiera cogido ese pacto y hubiera hecho lo mismo, hubiera puesto sangre en la puerta de su casa, el ángel hubiera pasado de largo, porque Dios no hacía acepción de personas. Y hubo egipcios que salieron con el pueblo de Israel. Entonces dependía de la gente, ¿no? Dependía de la sangre. Ellos no murieron. Otro murió en lugar de ellos. Entonces es el término de redención. Dice el 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, el cual derramó hasta la última gota de sangre.
25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces hubo una obra que se efectuó porque nosotros somos culpables y entendemos por la ley que somos culpables. No hay nada que hacer, el veredicto está. Yo soy culpable. Y yo no puedo ponerme al día con Dios, es imposible. Me acojo al pacto que Él hizo y por fe recibo la obra que Él hizo y creo que Jesucristo pagó el precio y me redime. Y hasta ahí va la justificación. La Escritura dice que seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que surge a partir de ese momento? Que así como cuando tomamos el vino entra en nuestra vida y llega a formar parte de nuestras células, de todo nuestro ser, la vida del Señor ingresa a nosotros y esa vida tiene que empezar a manifestarse. Por eso dice claramente que es de los pecados pasados. Ya fuimos comprados y le pertenecemos a otro. Y por eso nosotros ya no podemos vivir una vida entregados al pecado. Y la señal clara de que usted entendió cuál era el pacto y el precio y usted entiende que ese tuvo un valor, es que usted ya quiere apartarse del pecado. Aunque pecamos y pecamos todos los días, no pecamos voluntariamente. Dice en Hebreos 10:26. Vayamos al libro de Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, como el Señor me salvó por la gracia y yo no puedo llegar al nivel de Dios y no puedo llegar a la vida de Dios, entiendo que el único que puede vivir esa vida que le agrada a Dios es Jesucristo. Yo me acojo al pacto, pongo mi fe en Jesucristo, confío en Él. Él pone una vida nueva en mi vida y ya yo no me voy a deleitar en el pecado. No puede vivir pecando deliberadamente una persona que ha recibido la gracia de Dios porque entiende el valor de esa gracia. Y si él peca voluntariamente, es decir, nosotros pecamos, hay 2 condiciones ahí, hay 2 cosas que Dios hace. Le da ánimo a la persona que está pecando porque le dice, tranquilo, yo le estoy haciendo una obra de santificación. Tenga fe, porque ese pecado es involuntario, porque es el pecado que mora en usted, el pecado que lo arrastra a la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo dice eso y lo define en Romanos 8, que él hace lo que no quiere. Él no quiere pecar, él está luchando contra el pecado y termina pecando. Esa es nuestra condición real. Pecamos y Dios nos da ánimo, porque Él es abogado y abogado tenemos delante del Padre. Pero hay otra cosa muy diferente, es al que peca deliberadamente, al que peca y no le importa, y vive una vida como si estuviera apartado de Dios porque cree que la gracia de Dios ya hizo todo y él puede vivir una vida como a él le plazca. Esa es otra cosa, porque Dios va a traer juicio sobre esa vida. Y es más severo, porque él ya es siervo de Cristo, ya fue comprado, fue redimido. No puede vivir una vida como a usted le plazca, porque usted le pertenece a alguien más. Y si usted quiere cogerse a ese pacto, esa es la condición, no hay otra condición. Si usted quiere seguir viviendo una vida como a usted le plazca, usted no ha sido redimido, usted no ha entendido la redención, no ha entrado el Espíritu de gracia en usted y tiene que de rodillas clamar a Dios. Porque una persona verdaderamente redimida no vive como le plazca, no hace lo que le plazca.
Combate contra su pecado porque entiende que eso está contra la naturaleza de Dios. Y no solamente eso, una persona que vive bajo la gracia de Dios no tiene comunión con aquel que deliberadamente peca. Estamos hablando de un creyente que deliberadamente peca, no del mundo. Pablo dice claramente, yo no les digo que no tengan comunión con el pecador, con el avaro, con el idólatra del mundo, porque si no les tocaría irse del mundo. Y hay comunidades que han hecho eso y creen que por apartarse del mundo entonces van a ir por allá en una finca, en un monte. Los amis, y hay otras, acá en Colombia ha habido comunidades que han querido hacer eso en su mala interpretación de la escritura y terminan en esas comunidades manifestando pecados peores de los que huyeron. Es que es clara la escritura y la escritura pone un contrapeso. No les estoy pidiendo que se aparten de esa gente que hace eso en el mundo. Usted tiene que negociar, trabajar, tiene amigos en el colegio, en la universidad. Pero sí le está diciendo que al que llamándose hermano hiciera esas cosas. Y dice, con el tal aún ni comáis. El que practicare. No el que está pecando porque su pecado involuntario lo lleva a pecar. Ahí tenemos que tener misericordia y discernimiento. Pero la persona que peca deliberadamente vive una vida sin ningún control. Con el tal aún ni coman. Y es verdad, no hay comunión con una persona que quiere ir una vida, conociendo ya la gracia, quiere ir una vida apartada de Dios, apartada de la ley de Dios. Y no tienen cuenta. Y a veces justifican y arreglan la ley y sacan mandamientos de aquí a allá para justificar su pecado. Con esa persona no hay ni que tener ninguna comunión. ¿Y quiere decir que esa persona está perdida? No necesariamente, porque cuando dice que esa persona está sujeta al juicio de Dios, que ha de destruir a los adversarios, va a venir un juicio, va a venir una situación sobre esa vida en que Dios va a corregir eso. Dios lo va a hacer y es poderoso para hacerlo. Pero a veces cuando uno ve eso es mejor alejarse. La palabra dice que no seamos partícipes de pecados ajenos. Entonces tenemos que tener discernimiento cuándo es el pecado y la condición de pecado de una persona que lucha genuinamente contra esa condición y cuándo es una persona que está entregada a su pecado. El religioso generalmente hace lo contrario. Él se aparta del pecador del mundo, de la persona que está ahí. Yo por allá no me meto porque me contamino, ¿no? Pero es muy complaciente con su hermanito que está en pecado, que está en desobediencia, porque es mi hermano y piensa como yo, y vamos a la misma iglesia, y vamos a la misma congregación, y a la misma comunidad. El Señor no lo ve así. Y tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Son los pecados pasados. Ya no podemos vivir como queramos. Tenemos que pedir la limpieza y realmente si nosotros no anhelamos la limpieza tenemos que revisar el corazón. Si realmente Dios hizo una obra o no. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces el único justo es el Señor realmente. Y Él nos justifica, nos hace justos. No solamente es que nos ve justos, es que nos hace justos. Usted ya empieza a aborrecer lo que antes le agradaba. Ya la mentira, la maledicencia, los adulterios, las fornicaciones, las falsedades, todo eso ya a usted le fastidia. Pero también nace el amor de Dios por las personas que sin conocer la gracia de Dios están envueltas en esas cosas. Porque estuvimos en otro tiempo ahí. Entonces, poniendo desde esa perspectiva, Pablo dice acá el 27, ¿dónde después está la jactancia? ¿Quién puede decir, no, es que yo gané la gracia de Dios y el favor de Dios por lo que hice?
No hay jactancia, nadie puede llegar y decir delante de Dios, yo puedo presentarme íntegro y limpio por esto. No hay jactancia. Y queda excluida por la gracia. Pablo lo dice en el versículo 9 de ese mismo, dice, ¿que pues somos mejores a ellos? En ninguna manera. Pablo está mostrando que los judíos y los gentiles están en una condición delante de Dios en que no hay forma de que lleguen a esa presencia. Y Pablo no está diciendo, y ahora que yo soy creyente soy mejor que ellos. No, estoy en la misma condición. Lo único que a mí me hace diferente es la gracia. Y aunque el Señor haga una obra de santificación y yo llegue a apartarme de esa condición de pecado, no soy mejor. La gracia es algo que tenemos que tener y que tenemos que perseverar por conservar toda la vida. Descuídese usted un tiempo y va a darse cuenta que la carne vuelve a fluir, que la vieja vida de Adán vuelve a fluir. Porque el Señor promete que va a ser una obra de redención donde esa vieja creación va a ser transformada en una nueva. Pero mientras eso acontece, usted tiene que estar vigilante, porque esa condición lo perseguirá hasta el último día de su vida. No podemos descuidar esa vida. Pablo describe ahí cómo es la persona natural sin Cristo, que eso ya lo vieron. Pero el versículo 12 dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Nosotros entendemos que hay una obra de santificación de algo que Dios hizo. Pero si usted llega a pensar que es usted, ojo, no es usted. El que piense estar firme, mire que no cae. Necesitamos la gracia siempre. ¿Por cuál ley? Dice el 27. Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Entonces no hay jactancia de nosotros, sino por la ley de la fe. Santiago habla de esta ley como la perfecta ley de la libertad. Una de las señales de una persona que va llegando más a la madurez cada vez es que la persona va dejando el legalismo por la libertad. Porque entiende que la obra de transformación es solamente hecha por el Espíritu Santo y él no puede aplicarla a su vida si Cristo no la aplica. Y menos aplicársela a los demás. La libertad no como ocasión de la carne, sino la libertad de entender que es el Espíritu Santo el único que puede obrar en su corazón para cambiarlo y el único que puede obrar en el corazón de su hermano para transformarlo. Porque la intención no es ni siquiera que se transforme lo que usted hace, sino lo que usted es. Usted puede cambiar con mucha disciplina sus hábitos. Pero si no cambia el corazón, está igual. El Señor si quiere aplicar la vida a Él para cambiar el corazón y que usted desee lo que Él desea y que usted quiere lo que Él quiera y que usted termine haciendo lo que a Él le agrada. Esa es la obra maravillosa de Jesucristo. Por eso en el templo, en el tabernáculo de David, los sacrificios no eran de animales, eran de alabanza. Porque David llega a entender algo siglos antes. Todo lo que él hace no le sirve. Entonces él adora a Dios por la obra que él hace, y que él hizo, y que él hará. Porque entiende que la perfección no viene por sus obras, por sus sacrificios, por el tratar de cumplir la ley, sino por la obra que Dios hizo, porque había un Redentor que pagó el precio y que lo pone en una posición en la cual él no podía llegar. Y nos pone en una posición en la cual nosotros no podemos llegar. La palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales, no dice que estaremos sentados. Estamos sentados porque estamos en Cristo, que está en la diestra de Dios Padre.
y que gobierna ya con todo poder y autoridad. Y ese poder y autoridad lo comparte a la iglesia. Y nosotros estamos ya sentados ahí por la obra que él hizo. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es algo que al hombre natural le cuesta entender. Y sobre todo al hombre natural, que es muy piadoso. Porque él cree que su piedad lo hace tener una mejor posición delante de Dios. Y el Señor dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. O sea que había algunos que no eran pecadores, no. Pablo lo muestra, todos pecaron. Pero había algunos que pensaban que no eran pecadores, que los pecadores eran los de allá. Y puede pasar. Porque como yo voy a la iglesia, porque como yo oro todos los días y yo leo la escritura, yo no soy pecador. El pecador es el de allá, que está por allá en los bares y en las discotecas y en los prostíbulos. Él es el pecador, yo no. Y nos puede pasar lo de la viejita que iba a la reunión y el pastor hablaba. Y cuando el pastor terminaba la predicación, ella se acercaba y le decía, uy, pastor, qué predicación tan poderosa para los hombres. Y a los 8 días el pastor habla, uy, pastor, qué predicación tan poderosa para los matrimonios. No, gracias a Dios. Y a los 8 días a otra reunión, uy, pastor, esa palabra estuvo tan increíble para los jóvenes. Y hubo un día en que la viejita vivía al lado de la iglesia y cayó una lluvia torrencial y la única persona que llegó fue la viejita. Nadie más pudo llegar porque había un diluvio. Y termina la reunión, el pastor dice, ahora sí, pues me va a inspirar y da una predicación. Y ella se acerca y dice, ay, pastor, qué predicación tan poderosa, lástima que nadie vino. Esa es la justificación. Que nosotros creemos que estamos mejor, no estamos mejor. Y al ponernos en esa posición nos hace tener misericordia, compasión, que era lo que los religiosos no conocían. Y poderse bajar al nivel del otro como lo hizo Jesús, que se descendió a nuestro nivel. Y no pensar que estamos nosotros sobre, porque yo soy más santo que el otro. El único santo es el Señor. El 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces los judíos creían que era Dios de ellos. Ellos no conocen a Dios y Dios no puede actuar en ellos. ¿Cómo le ocurre si es que ellos no conocen la ley? Ellos tienen que entrar por la ley, tienen que circuncidarse y cumplir todos los pactos. Nosotros llevamos 1400 años haciendo esto. Y ahora van a decir que ellos no tienen que hacer esto que nosotros hemos hecho por 1400 años. Pero fue así. Y ahí tropezaron ellos. Y podemos tropezar pensando que Dios no puede actuar entre los gentiles, porque ellos no están haciendo lo que yo hago. Es para todos. Y Dios es Dios de nosotros, y Dios es Dios de los gentiles. Y Dios es Dios de la gente de otras congregaciones, de otras iglesias, y aún de muchas sectas donde hay gente que sinceramente está tratando de buscar la verdad, y Dios allá los está guiando. Y nosotros lo rechazamos porque no creen como yo, porque no piensan como yo, porque no hacen lo que yo, y yo estoy mejor que ellos. Y no entendemos la gracia de Dios. Tenemos que tener convicciones firmes, es cierto. Y hay convicciones que son innegociables. Pero no debemos hacer acepción de personas. Porque Dios está trabajando en muchas personas en muchos lugares que nosotros ni nos imaginamos. Y el pensar que nosotros tal vez por la misericordia de Dios tenemos un poquito más de luz que el grupito de allí, entonces yo estoy mejor que el grupito de allí. Y en el grupito de allí puede haber gente que está mucho más cerca al corazón de Dios que yo.
Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y aplica el mismo principio. El que cree es acepto. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y eso es lo que Pablo va a tratar de explicar en el siguiente capítulo. ¿Por qué esta gracia confirma la ley? La ley no es desechada, es confirmada, es aplicada y es viva. Y Él quiere hacer esa obra en nuestros corazones. Entonces queda claro el título que para mí en esta versión está pues muy bien puesto. La justicia es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Dios está haciendo una obra en nuestros corazones, la cual debe ser evaluada por la Escritura y por el Espíritu Santo. Y la obra es que la gracia de Dios abunda en nuestros corazones para cambiar nuestros corazones, la intención de nuestro corazón, la manera en la cual nosotros vemos la cosa y la manera en la cual nosotros actuamos. Y eso no se mide por las cosas que son visibles. Su piedad no está garantizada por ir a todas las reuniones y hacer oración todos los días y leer la Escritura todos los días. Y eso es malo, no, eso es muy bueno. Son disciplinas excelentes. Pero eso no dice nada de usted, si no hay una obra de cambio del corazón. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque a veces hay personas que por ejercer las disciplinas espirituales cambian y subvierten el orden de las cosas y descuidan cosas que para Dios son más importantes que sus costumbres religiosas. Dios está haciendo una obra y confiamos en que esta palabra siga haciendo esa obra, porque esa palabra no vuelve así. Amén. Que fructifique en cada uno de nuestros corazones para que la vida de Dios se vaya manifestando más en cada uno de nosotros y podamos entrar en mayor libertad y plenitud de la vida en Él. Amén.